Teresa Bolaños, quien es docente. Con ella vamos a hablar de un tema muy importante. Teresita, bienvenida, buenos días, qué gusto poderla saludar en esta mañana. Acerca de la negociación de los cupos a menores de edad en la sección nocturna, existe una normativa de que los menores de 15 años de edad no pueden estar en instituciones educativas en la sección nocturna. Cuéntenos esta novedad y a qué se refiere. Buenos días. Muy buenos días y gracias por la entrevista. Realmente el problema de la educación no es coyuntural, sino estructural. No se trata de este momento de los cupos a los que no pueden acceder los menores de 15 años. Se trata de cómo se ha ido desatendiendo la educación fiscal desde hace muchísimo tiempo. Solo por poner un ejemplo, el último colegio creado aquí en Santo Domingo de los Áchilas, Colegio Fiscal, es el Carlomagno Andrade, que si mal no recuerdo se creó hace casi como 15 a 18 años. De allí para acá adelante no se ha creado ninguna otra institución educativa de nivel medio. Al contrario, se ha ido cerrando instituciones educativas de nivel primario, de nivel medio, en sectores rurales, aduciendo que no hay el suficiente número de estudiantes. Es un poco preocupante esta situación por cuanto un gobierno que dice que es de la Revolución Ciudadana, que imita muchas cosas, algunas cosas de nuestro hermano país Cuba, al que admiro mucho. Allí en Cuba se establece una escuela cuando hay un estudiante. Aquí, en cambio, la normativa es que si hay menos de 15 estudiantes se debe cerrar una institución educativa. Y esas instituciones educativas se cierran precisamente en el sector rural, donde más se necesita que haya instituciones que atiendan a esos menores. Pero si de eso vamos a otra cuestión, a nivel nacional, si bien es cierto que ha habido un menor índice de repitencia, ha bajado a un 5%, en cambio la salida, el egreso de los estudiantes que no completan la educación básica, cifras alarmantes, está entre uno de los países más altos de acuerdo a los informes de la UNESCO del año 2012, en donde se establece que en el Ecuador, un 25% de los estudiantes no terminan la educación básica. Y es una situación que debe llamarnos a la reflexión, porque si bien la Constitución del Ecuador, que es una constitución garantista, una constitución en donde dice que los estudiantes tienen derecho de ingresar a la educación sin ningún condicionamiento, luego en la Ley Orgánica de Educación y en su reglamento se establece cupos. Y se establece una zonificación para la que no estamos preparados, porque los padres de familia son obligados a situarles a sus estudiantes en instituciones educativas. Yo hablo, por ejemplo, para hasta el 10º año, es decir, la básica superior, sin infraestructura, sin equipamiento, sin los maestros necesarios, en donde hoy obligadamente el maestro tiene que ser un maestro orquesta, tiene que dar música, inglés, matemática y lenguaje. Debe completar las 30 horas obligadamente. Cuando usted mencionaba acerca de algunos de cierre de algunos centros docentes, de pronto por no tener la capacidad adecuada de los estudiantes que puedan matricularse en ese centro docente, en algunos casos y en la mayoría han sido particulares. ¿No se debe a que el gobierno nacional, le hago esa pregunta, tiene ahora una política distinta en torno al desayuno escolar, en torno a poderle entregar los uniformes gratuitos, en torno a que no existen las matrículas correspondientes, y en algunos casos que hemos podido conversar con dueños de centros docentes particulares, el cierre de estos centros ha sido justamente porque los padres de familia han preferido enviar a sus hijos a escuelas fiscales? No, cuando yo me refiero a cierre de instituciones educativas, de ninguna manera me refiero a instituciones particulares. Mire, Finlandia, que es uno de los países modelos en educación, tiene el 1% de educación privada. El 99% es de educación pública y ese 1% es para los extranjeros. Yo estoy hablando de la educación pública, estoy hablando de los campesinos que necesitan una escuela, aun cuando sea unidocente, en el sector rural. Estoy hablando de que aquí no se han creado colegios y estoy hablando de que a nivel nacional hay 49.000 nombramientos que deben ser entregados y que hasta este momento no se entregan todavía. Y estoy hablando de que hay una precarización del trabajo docente cuando se establece que los maestros contratados, por ejemplo, según el nuevo acuerdo, el acuerdo 82 emitido el 6 de noviembre de este año, no hay una clara determinación qué va a suceder con ellos. Los maestros contratados
en agosto de este año, según la circular 67 emitida por el Ministerio de Educación, se estableció que todos los maestros contratados que laboran en este año 2012 sean contratados para el 2013. Pero resulta que el 16 de noviembre de este año hay un nuevo circular, oficio circular del Ministerio de Educación, y allí no se nombra absolutamente nada de los maestros contratados. Y si nosotros vamos precisamente a los cupos y cómo es que la educación está aquí en Santo Domingo, veamos nosotros cómo los estudiantes menores de 15 años, de 12 años, obligadamente tienen que ingresar a un colegio nocturno fiscal porque no hay cupo en el día. No hay cupos, no hay cupo ni en la sección matutina ni en la sección vespertina. Entonces, se viene la posibilidad de que estudien en la noche. ¿Qué es lo que sucede si es que hoy se prohíbe que se matriculen los chicos de 12, 13, 14 años? La pregunta es, ¿a dónde se les va a matricular? Y por supuesto también hay el otro sector que establece que los estudiantes que estudian en la sección nocturna son estudiantes que necesariamente ayudan a sus padres o en esta condición precaria económica tienen que trabajar para ayudar en el sostenimiento de su hogar. Es decir, nosotros sí creemos que este tema de la educación no es de este momento, o sea, no se le puede poner un parche, sino que se necesita precisamente reformas que son estructurales en todo lo que significa la educación pública. Y esta reforma en torno ya a no poder permitir que los docentes, en este caso, que los estudiantes, mejor dicho, menores de 15 años no puedan participar o no puedan acceder a una institución educativa en la sección nocturna, ¿esta decisión o predisposición es definitiva? Esa se establece en el artículo 151 de del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Dice que los menores de 15 años no pueden estar en una educación, en una institución nocturna, y que los de 15 años para arriba inclusive, ellos pertenecen a un sistema de educación extraordinario, en donde un 70% es presencial, un 30% es con tutorías. Es decir, ni siquiera para ellos ya existe ya la posibilidad de que se estén permanentemente en la educación nocturna. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Hacer un balance, un inventario de la institución educativa, las condiciones en que están. Porque cuando hablamos de la evaluación, nosotros estamos plenamente de acuerdo que hay evaluación de desempeño docente. Debe haber evaluación del desempeño también de los directivos y también desde el Ministerio de Educación, y debe haber una evaluación integral de cómo está funcionando la institución educativa, cuáles son las necesidades sin que haya la exigencia de que el directivo tenga que ir rogando o peregrinando para que tenga los recursos suficientes, sino que debe ser una política de Estado, hacer un inventario, tienen toda la fotografía de cómo están las instituciones educativas, pues hoy debe procederse a dar lo que se necesita. No se necesita más, sino invertir en educación. Si bien es cierto que este es el gobierno que más ha invertido en educación, entre comillas, hay que plantearse en qué ha invertido, porque ha invertido bastante, pero ha invertido mal. Ha invertido en consultorías, ha invertido en pomposos proyectos, pero no ha invertido en llegar al sector periférico de la ciudad de Santo Domingo, en llegar al sector rural de la provincia de Santo Domingo con una mejor calidad de educación. Queremos agradecer esta mañana a Teresa Bolaños, docente muy reconocida aquí en la provincia de Santo Domingo de los Sácheras, hablando claramente acerca de las reformas que se ha hecho en torno ya a los cupos a los menores de edad en los diferentes establecimientos educativos en el área nocturna, y también dándonos una visión general en torno a la educación del país y de la provincia.